Espero que estén bien. Bueno, yo voy a compartir mi presentación para no demorar mucho. Eh, ¿Está? Voy a repetir algunas cosas que Pablo mencionó respecto de lo que representa la acreditación, cómo está definida en la ley, qué carreras se acreditan, cuáles son los procedimientos y como él decía, creo que un punto importante en este encuentro va a ser detenernos un poco en lo que es la educación a distancia, que nos implicó en términos de CONEA un trabajo enorme. Pablo decía en cuanto a la definición de cómo se iban a validar los CIED y qué significaba validar, pero también en términos de articulación entre lo que es la acreditación de carreras y la evaluación institucional. Como todos conocen, los procesos de evaluación y acreditación en la Argentina se fueron desarrollando eh, paulatinamente y con un criterio de ir instalando progresivamente en el sistema universitario la cultura de la evaluación. Eso hizo que desde los inicios, desde los comienzos de la evaluación, se fueran desarrollando acciones de evaluación, por un lado institucional, por otro lado acreditación de carreras. En acreditación de carreras se comenzó por posgrado, después empezó grado, pero grado de a poco, porque primero apareció medicina, después ingeniería. Eso nos llevó a ir generando nuestras estrategias de evaluación de una manera que no era las esperables, de acuerdo a lo que la CONEA hoy considera, que es la de la articulación entre todos los procesos que lleva adelante una institución universitaria. Ya hace unos cuantos años venimos trabajando con la dirección de Pablo en distintas estrategias para articular las evaluaciones institucionales y las acreditaciones de carreras, y así como él decía, dentro de la acreditación dentro de la evaluación institucional se considera la acreditación de las carreras. Cualquiera de ustedes que haya visto las resoluciones de acreditación de carreras, en todos los casos nosotros retomamos la situación en que se encuentra en cuanto a evaluación institucional la universidad, y en la medida en que esa evaluación nos lo permita por el tiempo que lleva desarrollada, recuperamos aquellos aspectos que podrían impactar en la acreditación de la carrera. Pero cuando llegó la validación del CIED, y claramente la norma dice, una carrera solo puede presentarse a acreditación si el CIED está validado, eso nos obligó a pensar todo el esquema de manera articulada, y creo que los resultados están siendo bastante interesantes en ese sentido, así que yo voy a tratar de detenerme después en alguna de esas cuestiones. Bueno, como Pablo les decía, las dos grandes funciones en cuanto a aseguramiento de la calidad en Argentina están vinculadas a la evaluación institucional y a la acreditación de las carreras, que como la ley establece es obligatoria, y es muy particular esto de la Argentina. No existen países en el mundo en que esto sea obligatorio para todas las instituciones universitarias y las dos modalidades de evaluación. En el caso de la acreditación de carreras, como él ya señaló, si bien hay una evaluación de calidad, en todos los casos tenemos una evaluación de calidad, esa evaluación de calidad se hace sobre estándares. Eso le da como cierta particularidad a la evaluación que hacemos, porque evaluar calidad de una carrera significa analizar en qué medida esa carrera cumple con determinados parámetros de calidad que, de acuerdo con la ley, son parámetros mínimos, ¿sí? Estándares mínimos de calidad. Esa evaluación de calidad, de acuerdo con la ley, está a cargo de la CONEA. Lo que dice la ley también, y eso le da otro peso a la evaluación de la calidad que conduce a la acreditación, es que para poder reconocer el título de una carrera que debe acreditarse, esa carrera debe estar acreditada. Por lo tanto, hay, como decía Pablo, además de una evaluación de calidad que dice si la carrera está acreditada o no, un efecto legal. Si la carrera acredita, tiene reconocimiento oficial; si la carrera no acredita, no tiene reconocimiento oficial. Ese reconocimiento oficial lo otorga el Ministerio de Educación. Este procedimiento, digo,
tiene alguna similitud con la validación del CIEG, porque el reconocimiento oficial es la validez nacional del título. Los estándares, como Pablo también decía, yo voy retomando algunas cosas y por eso acá voy un poquito más rápido, es solo para ir recordándoselos. Los estándares no son estándares que establezca la agencia de acreditación, en este caso la CONIAGU, eso es muy común y frecuente en el mundo. ¿Sí? Quienes establecen los estándares sobre los cuales se evalúan las carreras, las instituciones, son las propias agencias. En el caso de la Argentina, algo muy particular que establece la ley y que creo que es de lo más interesante que tiene nuestra ley, es esta posibilidad de que los estándares, si bien están aprobados por el Ministerio de Educación, cuenten con la intervención del Consejo de Universidades. Pablo estuvo hablando bastante de lo que son los acuerdos del Consejo de Universidades. Todos los estándares para la acreditación de carreras, ya sea de grado o posgrado, han tenido su correspondiente acuerdo en el Consejo de Universidades que ha ocasionado luego la aprobación por parte del Ministerio de Educación. ¿Qué carreras deben acreditarse en este marco? Bueno, hay dos artículos en la ley que definen las carreras que deben acreditarse. Uno de esos artículos, los voy a decir en orden diferente de que aparecen en la ley. El artículo 43 define qué carreras de grado deben acreditarse y tal como dice ese artículo, son los títulos que corresponden a profesiones reguladas del Estado y que en su ejercicio puedan comprometer el interés público. ¿Qué significa comprometer el interés público? Que puedan poner en riesgo de modo directo. Eso me parece importante, reténganlo, ahora lo retomamos, que puedan poner en riesgo de modo directo la salud, la seguridad, los derechos, los bienes o la formación de los habitantes. Este tema del riesgo directo que pueden, digamos, implicar, que puede implicar el ejercicio profesional de una carrera de grado, ha sido muy discutido por el Consejo de Universidades. Inicialmente este artículo preveía que el listado de carreras que ingresaran en acreditación, es decir, que fueran declaradas de interés público, fuera un listado reducido, y la ley dice restringido, porque suponía en el interés público ciertas condiciones que después de algún modo, a partir del interés del sistema universitario, fue poniéndose un poco en cuestionamiento, empezaron a presentarse asociaciones de decanos con interés por ingresar en el artículo 43, que el Consejo de Universidades consideró que no deberían estar incluidas en el artículo 43 y por lo tanto hizo todo un trabajo para definir qué es el riesgo directo o qué sería un riesgo que no es directo para la población. Entonces, en cada una de las titulaciones que son declaradas de interés público, lo que se solicita a quienes presentan esas titulaciones para ser consideradas es que definan con mucha claridad por qué esa titulación implicaría un riesgo directo para la población. Por lo tanto, no todas las carreras de grado entran en acreditación, sino aquellas que el Ministerio, con acuerdo del Consejo de Universidades, declaró de interés público y además que tienen estándares aprobados. Acá la lista se incrementó enormemente. Tenemos más de 40 titulaciones que han ingresado en el artículo 43. Llevamos evaluadas 1.386 carreras de todas esas titulaciones que ustedes ven en esta diapositiva, que han ingresado como trámites unas 2.800 veces. Esto quiere decir que algunas carreras ya pasaron por 2 ciclos completos de acreditación, algunas pasaron por 2 fases, y algunas solo han pasado por una primera fase de acreditación, como son las últimas que tenemos y que todavía tenemos en evaluación, Abogacía y Contaduría Pública, que ya tienen su primera resolución, pero que estamos en proceso de recurso. Todo lo que ustedes ven grisado son titulaciones que tienen ya
nueva resolución de estándares a partir de la nueva definición de estándares que aprobó el Consejo de Universidades y acaban de salir hace aproximadamente un mes. Creo que no llegamos al mes, ¿sí? Bien. Además de esas carreras que ya tienen estándares y que por lo tanto pueden pasar por un proceso de acreditación, porque recuerden lo que yo les decía antes, nosotros evaluamos sobre estándares, así que si no hay estándares, no se puede presentar una carrera, puede estar declarada de interés público, pero hasta que no haya estándares, la CONEAU no puede convocar. Hay, por lo tanto, una serie de títulos declarados de interés público, que son los que aparecen en esta pantalla, que ya tienen resolución ministerial. Hay otros que están en tratamiento y que todavía no tienen resolución de estándares, por lo tanto, todavía no estamos en condiciones de convocarlos. Esta diapositiva está simplemente para recordarles toda la normativa que hay que considerar en un proceso de acreditación de grado. Después, si quieren detenerse en alguna cuestión, eso es para que a ustedes les quede y para que lo recuerden, porque, como Pablo decía, para una evaluación institucional hay que tener en cuenta los lineamientos de la Ley de Educación Superior. Hay algunas cuestiones que no están en las resoluciones de estándares, pero sí están en la Ley de Educación Superior, como por ejemplo quiénes pueden ingresar a una carrera de grado o quiénes pueden ingresar a una carrera de posgrado, y hay que tenerlo en cuenta. Hay que tener en cuenta la resolución de reconocimiento oficial de los títulos, porque las carreras van hacia el reconocimiento, y después las ordenanzas de CONEAU y las resoluciones de estándares. En el caso de posgrado, que es el artículo 39 de la ley, lo que se estableció desde el inicio es que todas las carreras de posgrado debían acreditarse de todas las disciplinas. Y algo especial de la ley es que lo que se señala es que son carreras de posgrado las especializaciones, las maestrías y los doctorados. Esto también es una particularidad de la Argentina, porque en buena parte del mundo las especializaciones no se acreditan, ¿sí? O se acreditan solo las del área de salud. Bueno, en Argentina tenemos que acreditar todas las carreras, y esto tiene mucho que ver con algo que Pablo también les decía en relación con otras cuestiones, pero tiene mucho que ver con dos condiciones. Por un lado, con la historia de nuestro sistema de educación superior. Que tengamos sistema de aseguramiento de la calidad, de aseguramiento que se combina con el mejoramiento de la calidad, es propio de nuestro sistema universitario, pero también es propio de nuestro sistema universitario la preocupación porque no existan instituciones que no tienen condiciones para dictar carreras, y que no existan carreras que no deberían estar ofreciéndose en el sistema porque no tienen calidad. En el momento que se sanciona la ley, el crecimiento del posgrado en la región era enorme, estaba creciendo exponencialmente, y las ofertas en muchos casos eran de dudosa calidad. Eso seguramente impactó para que se tomara la decisión de que todas las carreras de posgrado se evaluaran desde el inicio. Muy poquitos números para mostrarles qué ha sucedido a lo largo de todos estos años. Ya llevamos algo así como 11.000 trámites presentados ante la CONEAU de posgrado, que corresponden a 7.600 carreras. Esas 7.600 carreras no están todas activas, si el posgrado tiene vida mucho más corta que el grado. De acuerdo con nuestro catálogo, que ustedes pueden consultar en la página web de la CONEAU, de esas 7.600, actualmente están activas cerca de 4.000 carreras, están activas y tienen acreditación vigente 4.000 carreras, igual es un número importante, ¿sí? Para 134 instituciones, como dijo Pablo, y están distribuidas por áreas disciplinares. Esta distribución está por la cantidad de carreras que ingresaron, pero estas distinciones se mantienen porque siempre tenemos muchas más carreras de sociales y muy pocas carreras de básicas, ¿sí? En el caso de salud, el número es tan voluminoso por las especializaciones del área de salud, que son muchas en la Argentina.
y están distribuidas por tipo de carrera en los porcentajes que ustedes ven abajo. La especialización tiene mucho peso en la Argentina todavía y eso es interesante, a pesar de que eh, ha ido creciendo la maestría por las maestrías profesionales, ¿sí? Y mantenemos un porcentaje de doctorados que son los que vuelven más veces a la acreditación porque son los que se sostienen más en el tiempo. Bueno, la normativa para la acreditación de posgrado la salteo y me quería detener un poquito en qué hacemos en acreditación cuando ahora evaluamos carreras de distancia, especialmente porque además de que en 2017 se aprobó la resolución 2641, que obligó al sistema a pensar la educación a distancia como parte de la educación que ofrece una institución universitaria. No, lo voy a decir de un modo que no es el más correcto, pero no como un kiosquito aparte de la educación que ofrece la institución universitaria, sino como una opción pedagógica, como les decía Pablo, que tiene sus particularidades, tanto opción pedagógica, pero que conduce a un título igual que una carrera presencial, que implica que sus docentes tengan derechos y obligaciones similares a los que tienen los de, o iguales, digamos, mejor, idénticos a los de la educación presencial y que los estudiantes también tengan derechos y posibilidades iguales que los que tienen los estudiantes presenciales. A todo eso se nos sumó que en 2020 la pandemia empujó al sistema a sostener el dictado de sus carreras, el ciclo lectivo, con medios tecnológicos. Lo voy a decir de este modo porque me parece que es sumamente importante tener en cuenta que una cosa es la opción pedagógica a distancia y otra cosa es lo que miembro de la CONIAU que sabe mucho de esto siempre nos repite, que es la práctica remota de emergencia que ha puesto en marcha el sistema universitario a partir de 2020. La diferencia, digo, esto me parece que es importante tenerlo en cuenta porque ahora les voy a dar algunas precisiones de decisiones que he ido tomando la CONIAU. La diferencia entre carreras presenciales y, y carreras a distancia hoy es tan tenue como el 50%. Es decir, que nosotros podríamos tener una carrera a distancia con 50 comas y un poquito de carga horaria a distancia y podríamos tener perdón, no sé, no lo puse, lo de presenciales, una carrera presencial con 50 y un poquito apenas de carga horaria presencial. Es decir, que no hay tanta diferencia entre lo que consideramos una carrera a distancia y una carrera presencial si el porcentaje está en esos que yo les estoy marcando. Como decía Pablo, tenemos carreras presenciales y carreras a distancia. Lo demás es porcentajes que obligan a la institución a tener validado el 100 o no tener el validado el 100. Pero en términos de acreditación de carreras, esta es la distinción que nos interesa. Va a haber una acreditación por la presencial y una acreditación por la carrera a distancia. Que, como dice la resolución 2641, deberán tener el mismo plan de estudios. Si una carrera tiene, y una institución tiene una misma carrera ofrecida presencial y a distancia, el plan de estudios de la carrera debe ser el mismo. Y se van a aplicar para la acreditación los mismos estándares. No hay estándares específicos para estas carreras. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a mirar en una carrera a distancia? En principio, como ustedes estuvieron viendo hasta ahora con Pablo, algo central es que si esas carreras, las de distancia,
o las presenciales que tengan 30% de horas de dictado a distancia o más, deberán tener validado el sistema institucional de educación a distancia. Por lo tanto, una parte importante de nuestra evaluación cuando la carrera entra en acreditación es en qué medida esa carrera está enmarcada en lo que se aprobó como sistema institucional de educación a distancia. Es decir, ¿hay coherencia entre esta carrera que se presenta y lo que la institución aprobó para su sistema de educación a distancia? ¿Por qué es importante esto? Primera cuestión, a partir de la experiencia que hemos tenido en este último tiempo, que no es tanta, pero que ya nos puede dar algunas indicaciones. Los sistemas institucionales se armaron en función de una resolución. Había instituciones con trayectoria y tradición en educación a distancia que ya lo tenían diseñado, pero en el momento en que aparece la 2641, todas las instituciones de educación superior se vieron obligadas a pensar si querían tener carreras a distancia o con un porcentaje de 30 o más por ciento a distancia, se vieron obligadas a generar estos sistemas que no tenían previstos, ¿sí? Entonces, había instituciones que tenían trayectoria, como te decía Pablo, hay otras que lo armaron así un poco a las corridas, como él mismo señaló, a pesar de que tuvimos 2 años trabajando con eso, pero todo eso para una institución universitaria es estresante y complejo, porque si no lo tenían, no podían presentar sus carreras a acreditación. Y de hecho nosotros tuvimos detenidos varios trámites, un número importante de trámites de acreditación hasta que esos sistemas estuvieran validados. Muchas instituciones generaron estos sistemas, pero las carreras preexistían. Por lo tanto, ahora, con lo que nos estamos encontrando en la evaluación, es con que las carreras tal vez tengan que empezar a ver cómo se articulan en un sistema que se generó en forma posterior a el armado de esa carrera. Ese es un punto central. Por otro lado, también es cierto que hay instituciones, digamos, más pequeñas o mucho más organizadas en este sentido, en las que este problema no va a aparecer, pero instituciones mucho más grandes para las cuales generar un sistema institucional de educación a distancia generó alguna complejidad y que a la hora de pensar en carreras de cada una de sus unidades académicas, también eso implica una complejidad. La complejidad de, por ejemplo, empezar a ver en las carreras que tal vez algo que aprobaron en el sistema de educación a distancia sería bueno ahora ajustarlo, porque al implementarlo tal vez no es tan conveniente como lo habían imaginado cuando lo diseñaron. Bueno, todo ese tipo de complejidad la estamos viendo ahora, y por eso estamos en una etapa en que este análisis de la articulación del diseño de la carrera y de la gestión de la carrera con el sistema institucional y con la gestión de ese sistema institucional se vuelve central en la evaluación de las carreras. Por otro lado, lo central de la evaluación y de la acreditación de carreras es cómo se implementan en esta opción pedagógica. Pablo les decía, bueno, hubo una decisión institucional al evaluar los sistemas de educación a distancia que fue, no vamos a entrar en cada una de las carreras, vamos a ver cómo se diseñó, cómo se gestiona, cómo se armó toda la normativa, cómo se prevén determinadas condiciones, obligaciones, derechos, todo esto que veníamos mencionando, pero no podemos entrar a ver qué hace cada una de las carreras, porque eso hay que hacerlo en el marco de una acreditación. Por lo tanto, centralmente la acreditación de las carreras va a entrar en el modo en que la carrera X que estemos evaluando se implementa pedagógica y didácticamente. ¿Qué significa eso? Tener en cuenta algunas cuestiones que están en la 2641 y que nosotros hemos ido adaptando a cada uno de las dimensiones que consideramos en la acreditación.
un cuerpo académico que tenga capacidad de desarrollar las funciones que tiene que desarrollar, y ahí entra todo lo que Pablo les mencionó en relación con la formación, las funciones. Un plan de estudios que esté pensado desde ese tipo de implementación, es decir, el plan de estudios puede ser uno, pero tiene que tener previsto, si tiene, va a ser dictado en horas a distancia. Programas analíticos que especifiquen con mucha claridad la metodología de enseñanza y que precisen con mucha claridad también el tipo de actividades, especialmente si hay actividades de formación práctica y si esas actividades de formación práctica pueden implicar un riesgo directo para la población, porque las que se acreditan de grado tienen ese punto central. La ley dice hay que mirar con mucho cuidado en estas carreras la intensidad de la formación práctica, entonces tendremos que ver cómo se implementa la formación práctica a distancia. Cómo se llevan a cabo las interacciones, porque como decíamos antes, no es simplemente habilitar un Zoom como estamos haciendo hoy, ¿no? Y que alguien hable y que después el estudiante se las arregle, sino que además del Zoom donde el docente habla, hay que pensar en actividades que deban desarrollar los estudiantes, hay que pensar en actividades que esos estudiantes puedan exponer, presentar sus resultados, donde puedan discutir sus resultados con pares, donde puedan discutir sus resultados con los docentes. Hay que pensar en formas de evaluación y de seguimiento de los aprendizajes de los estudiantes. Bueno, todo eso es lo que empieza a entrar en la acreditación de una carrera que contempla horas de dictado a distancia eh, en el plan de estudios. Después, si ustedes quieren, entramos en algún detalle más, pero me parecía importante tener en cuenta eso. Y una cuestión importante a tener en cuenta es que, en función de lo que sucedió en 2020, la CONEAU decidió comunicar a las instituciones universitarias, que obviamente están habilitadas para eso, pero eso no significa que cambie la categoría de sus carreras acreditadas y que nosotros en la evaluación, cuando vuelvan a la acreditación, no vamos a preguntarles qué hicieron en pandemia, sino cuál es el dictado regular de su carrera, ¿sí? Si después quieren que entremos en algún detalle más sobre esto, lo vemos en las preguntas. Bien, estándares. En posgrado están remarcados en ese recuadro los estándares vigentes hoy. Hubo una única resolución previa de estándares que fue del año 97, que se realizó en 2011 y que tiene después otras dos resoluciones complementarias, como ustedes ven ahí. La particularidad de los estándares de posgrado es que hay una resolución única para todas las titulaciones. La 2643, que es para salud, solo agrega especificaciones para especializaciones médicas, odontológicas, bioquímicas y farmacéuticas, pero los parámetros son comunes para todos y para el resto de las que no son especializaciones de estas áreas, no hay definiciones respecto de contenido, de práctica por áreas disciplinarias. En el caso de grado, como decíamos, hay una resolución por titulación, se están redefiniendo todos los estándares y ya tenemos una lista importante de nuevos estándares, además de la educación a distancia, que es lo que acabamos de charlar. La ley dice para grado que lo que hay que mirar centralmente o que los estándares deben tener centralmente es contenidos curriculares básicos, carga horaria mínima, criterios de intensidad de la formación práctica y hay, por supuesto, estándares por dimensiones vinculados con estas cuestiones. Las viejas resoluciones de estándares, aunque como ustedes vieron en la diapositiva, hay varias que todavía están vigentes, están todavía vigentes, perdón, tenían las dimensiones que ven sobre la izquierda. Las nuevas resoluciones de estándares han cambiado un poco esas dimensiones. En todos los casos se llaman condiciones, empieza por condiciones curriculares, atendiendo a esta idea de que la ley de educación superior se concentra en contenidos, práctica
y carga horaria, entendiendo que son carreras que afectan el interés público y que deberíamos ir a ver que no afecten el interés público en los planes de estudios, pero también esas condiciones curriculares incluyen la posibilidad de que esos planes diseñados por las instituciones se puedan llevar a cabo. Entonces, todas las dimensiones están pensadas en función de condiciones que permitan desarrollar el plan de estudio, que permitan la actividad docente, que permitan la actividad de los estudiantes, que permitan, eh, digamos, el buen funcionamiento a partir de condiciones organizacionales, y se agrega algo que antes estaba un poco más diluido en las resoluciones de estándares, que son las condiciones de evaluación. Y que creo que a esto va a haber que prestarle mucha atención a futuro, especialmente porque lo que plantean todas las resoluciones de estándares que ya tenemos entre manos es que la propia institución tiene que diseñar mecanismos para hacer un seguimiento de la trayectoria de los estudiantes, que no es que no lo tengan, pero les dice, bueno, tiene que tener un mecanismo y tiene que evaluarlo ese mecanismo y tiene que ver qué hace con eso que evalúa, ¿sí? Y entonces va a tener que hacer un análisis de trayectoria del estudiante y un análisis de trayectoria de graduado, ver cómo eso lo toma para el funcionamiento de la carrera. Así que creo que esto es como si bien todos tienen información sobre qué pasa, desgranamiento, deserción, graduación, hay que ver cómo están trabajando las instituciones esos mecanismos, porque a futuro ese va a ser un punto importante. Y algo que parecería haber desaparecido, que es la infraestructura y el equipamiento, no ha desaparecido, sino que figura como son condiciones para la docencia, condiciones para el aprendizaje, condiciones para el funcionamiento de la institución. En el caso de posgrado, las dimensiones son muy parecidas a las que existían en grado, van siguiendo la resolución de estándares. No me voy a detener mucho en esto, si ustedes quieren, después hablamos un poco de alguna de ellas. Algo muy importante es que tenemos dos tipos de trámites, tanto en grado como en posgrado, aquellas carreras que están en funcionamiento, que ingresan por convocatorias cíclicamente, como decía Pablo, es decir, la primera vez, una vez que se aprueba una resolución de estándares, pero después se presentan una vez que las carreras vencen en su acreditación. Esas terminan con una resolución que establece un plazo de acreditación, y también tenemos el ingreso de lo que se llaman proyectos o carreras nuevas, que son las que no han iniciado las actividades y que se presentan para obtener el reconocimiento oficial del título y poder comenzar a funcionar. Esas carreras tienen un dictamen de la CONEAU, no una resolución, porque la resolución es la que emite el Ministerio de Educación sobre reconocimiento y validez nacional. Por eso tampoco están publicados en la página web de la CONEAU, solo las van a ver en la página de títulos oficiales del Ministerio de Educación. Bueno, y esto lo voy a pasar un poco rápido, así les doy más tiempo a ustedes para hacer las preguntas que quieran. Todos los procesos de evaluación que lleva adelante la CONEAU tienen estas tres instancias: la autoevaluación, la evaluación externa y después un momento de toma de decisión de la CONEAU. Como Pablo bien les decía, ya lo señala la ley y es importante para la CONEAU este punto. La autoevaluación es digamos, la instancia central de todo el proceso. Algo que a mí me interesaría rescatar de este encuentro breve en el que tenemos que ir corriendo un poquito con estas cuestiones es que si hacia algún lado tiene que ir un sistema de calidad que lleva ya más de 25 años, ¿sí? En la Argentina, es que la ley dice, bueno, hay un control, un sistema del Estado. El Estado tiene que asegurar calidad en el sistema universitario, pero el principal responsable es la institución universitaria.
Y si ese sistema de calidad va hacia algún lugar, el control del Estado debería ser una instancia más, no el punto central que marque la vida de la institución universitaria. Es decir, llega la acreditación, una convocatoria y entran todos en crisis, ¿sí? Y entonces hay que empezar a buscar la información, a ver qué hacemos y dónde lo tenemos y qué hicimos, qué nos recomendaron. Los cambios que se hacen sobre recomendaciones en las acreditaciones muchas veces están aprobados el día anterior a la presentación de la carrera. Ese, digamos, no es el destino de un sistema de calidad. Si el Estado tiene que asegurar, en realidad tiene que estar ahí como un resguardo, pero la calidad tiene que estar en la institución universitaria y en la medida en que haya un buen proceso interno, un buen mecanismo interno, todo lo que nosotros venimos a pedir debería ser simplemente un momento para mostrar lo bien que están funcionando. Por lo tanto, ese proceso de autoevaluación de las carreras sería bueno que uno lo sostuviera después de que tiene el papelito para colgar en la pared, que ahora vamos a empezar a mandar papelitos para colgar, digo, certificados para colgar en la pared, además de resoluciones que son feas y que no se pueden mostrar. Bien, la evaluación es por pares, como decía Pablo, tampoco me voy a detener en esto, pero si quieren después con alguna pregunta puedo detallar algo. En todos los casos nosotros convocamos comisiones asesoras para que nos ayuden a definir cuáles son los perfiles de pares que vamos a necesitar para esa convocatoria y para que nos ayuden a revisar todos los currículums que nos mandan las instituciones. Esas instancias, esos pares son aprobados por la CONIAUS, nosotros les mandamos notas donde se los damos a conocer, las instituciones pueden recurrir a esos pares si quisieran, y una vez que ya hemos pasado esa instancia en las que las instituciones pueden recusar a los pares, ya podemos empezar con lo que se llama evaluación externa por pares. Empezamos con un taller de pares, donde les mostramos cuáles son los instrumentos, la normativa, trabajamos mucho sobre cuál es el rol del par evaluador, y a partir de ahí los pares ya pueden empezar a tomar contacto con la información de las carreras y empezar a trabajar a distancia. Ahora hacemos todo a distancia, pero cuando es presencial trabajan a distancia a través de nuestro sistema con la información de las carreras y después recién vamos a hacer la visita a la institución. Esa visita no define absolutamente nada. Es una instancia más para recopilar información con la que vuelven los pares. Después de esa visita ya pueden tener lo que nosotros llamamos un informe preliminar que se va a discutir con el resto de los pares en reuniones que hacemos en la CONIAU y que llamamos reuniones de consistencia. Ahora estamos haciendo esas reuniones de manera virtual. Una vez que esas reuniones se concretan, ya tenemos los informes de evaluación y ahí viene el recorrido de acreditación, que hay uno cortito que conduce directamente a la resolución de acreditación, pero yo digo, siempre es el recorrido corto que no suele suceder porque siempre hay algo para preguntar a las instituciones, entonces damos vista a la institución puede responder con distintos plazos que ustedes van a ver en las ordenanzas. Otra vez el comité de pares vuelve a considerar la respuesta, hace su informe y ahí sí tendríamos la primera resolución de la CONIAU. El trámite no termina acá porque las instituciones pueden recurrir esas resoluciones de CONIAU, otra vez los pares intervienen, hacen su informe de evaluación y ahí sí ya estaríamos en la última decisión de la CONIAU, que de acuerdo con lo que dice la normativa no es recurrible, ¿sí? Una diferencia importante es que, como les decía, los proyectos y carreras nuevas no terminan con resolución y se aprueba solamente dictámenes, y en el caso de carreras nuevas de posgrado, el trámite no admite reconsideración, es decir, que termina con la decisión de la primera decisión de la CONIAU. En el resto de los casos, carreras en funcionamiento de grado, carreras en funcionamiento de posgrado y proyectos de carreras de grado,
existe la posibilidad de recurrir o de solicitar una revisión. Y con eso terminaría de mi presentación, que hice un poco aceleradamente y a las corridas para llegar, en la que me parece importante rescatar esto que yo les venía señalando. La evaluación tiene que ser una política institucional. En la medida que sea una política institucional, puede tener muy buenos efectos, no solo sobre las carreras, sino que va a ser bueno porque lo que nos interesa no son tanto las carreras, sino los estudiantes y los graduados y la sociedad en la que se inserta la institución, y en la medida en que eso esté, la evaluación será solamente un complemento, y será un complemento que permita diseñar políticas públicas que en algunos casos, gracias a los programas que hemos tenido, han tenido excelentes resultados cuando volvimos a verlas en la acreditación.